del Evangelio de Juan. Ahora vamos a llegar y vamos a escudriñar todos juntos de la palabra de Dios de Juan, versículo 4, del 1 al 26. Así que si usted tiene sus Biblias, por favor, vaya a Juan, capítulo 4, y vamos a ver del 1 al 26. El tema de esta mañana es Jesús el que nos satisface. Jesús el que nos satisface. Pero antes de poder hablar qué es la satisfacción y de esas cosas y cómo Jesús nos satisface, tenemos que hablar sobre el problema. ¿Por qué necesitamos nosotros ser satisfechos? El problema es que tenemos una sed espiritual y buscamos satisfacción para nuestras vidas en el mundo. No la buscamos en Dios. El mundo ofrece una satisfacción que no dura. No solo eso, ofrece una satisfacción que nos esclaviza y nos encadena más al pecado. Mire lo que dice Jeremías 2 al 13, lo voy a leer, y esto aquí habla sobre cómo nosotros nos hemos alejado de Dios, quien nos satisface. Jeremías 2, versículo 13 dice lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo, dice Dios. Me han abandonado a mí, la fuente de aguas vivas. Y segundo, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Esto habla de eso, esto habla de que nosotros nos hemos alejado de Dios buscando en el mundo de esa agua que supuestamente nos puede satisfacer. Y Dios dice, no, esas aguas no pueden satisfacerlas. Además, no tienen ustedes cómo tenerlas. Esas cisternas tienen grietas. Así es como nosotros nos encontramos hoy en día, bebiendo agua allá afuera que no nos va a poder satisfacer. ¿Cuáles son estas otras cisternas? ¿Cuáles son estos otros pozos? ¿Cuáles son esas aguas que nosotros hemos cavado para saciar nuestra sed? ¿Cuáles son esas aguas? Aquí les voy a dar una lista corta. Hay mucho más de esto, pero la idea de esto es que nosotros empecemos a reconocer esa agua que el mundo nos ofrece para ya no beber más de ella. Esto nos pasa a todos. Una de ellas es la buena conducta. La buena conducta que me permite esconder mis pecados. La buena conducta no es mala, pero si usted usa su buena conducta para esconder sus pecados, usted está tomando de un agua que no es de Dios. La paz del mundo, que me aísla de las personas o de los problemas. Esa paz del mundo que dice, yo no voy a hablarle a nadie, yo me voy a apartar de todos para no tener problemas y estar en paz. Esa es agua del mundo. El trabajo duro que me hace sentirme que tengo valor. No es pecado trabajar duro, pero si su valor y su identidad viene de ese trabajo duro y no del agua que Dios ofrece, esa agua es del mundo. La valentía que me hace sentirme protegido. Cuando nosotros muchas veces nos portamos valientemente y no hay amor en ese acto de valentía, lo que buscamos nada más es protegernos a nosotros y proteger a nuestras familias y no proteger a los otros. La humildad falsa para buscar el amor y el respeto de otros. Si yo me porto humildemente, entonces me van a respetar más. Si soy calladito, me van a amar más. Eso es agua del mundo. El control de otros que me hace sentirme superior. Si yo puedo controlar a las personas, yo puedo controlar la situación, entonces me voy a sentir mejor, entonces voy a tener paz. Esa es agua del mundo. Los vicios que me ayudan a olvidar mis circunstancias y problemas. El alcoholismo, las drogas. Todo eso es un medicamento del alma para no enfrentar la realidad de la vida. Esa es agua del mundo. La distracción en la tecnología.
Esta seguro les va a afectar a todos, porque a mí me afectan todos, pero esta tal vez es una de las que más me afecta. La distracción en la tecnología, en Facebook, en la televisión, en la computadora, para no tener que pensar en la realidad de este mundo. Oh, yo trabajé bastante duro esta semana. Descansamos con la televisión, descansamos en Facebook, descansamos en el teléfono. Es más, si el teléfono no lo tenemos con nosotros, no podemos ni salir de la casa. Podemos dejar a la esposa, podemos dejar al esposo, los hijos, pero vaya si dejamos el teléfono. No se nos olvida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pastor, yo si no cargo mi teléfono en el bolsillo, yo no me siento bien. Es que soy tan importante que me tienen que contactar y tengo que delegar, ¿verdad? De ahí viene esa paz, esa es agua del mundo. Entonces, esta es una lista del agua de este mundo que nos ofrece, y seguimos bebiendo de esta agua todos los días. Y aún nosotros, siendo creyentes, todavía seguimos bebiendo de esas aguas. Esas aguas no pueden calmar nuestra sed. Esas aguas solo buscan hacernos esclavos del pecado. Romanos 6:6 lo dice de esta manera. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Esas otras aguas solo buscan esclavizar su alma, y seguimos bebiendo. Aquí veremos a Jesús, a un Jesús que nos busca en esto que vamos a leer, en estos versículos de Juan, que nos busca porque Él sabe que estamos sedientos y que todavía hay áreas en nuestras vidas que el pecado nos domina y ha creado adicciones en nuestras almas. Entonces, el primer punto de esta mañana es: Jesús nos busca en medio de nuestro sufrimiento. Jesús nos busca en medio de nuestro sufrimiento. En el versículo primero de Juan 4 dice lo siguiente: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que lo que él hacía, había oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Aquí tenemos que el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Jesucristo vino y se fue. Él estaba bautizando en Judea. Él estaba ahí, se recuerdan la semana pasada estaba bautizando. Juan el Bautista estaba bautizando también. Cuando él estaba ahí, él se dio cuenta y él supo que los fariseos ya sabían que Jesús andaba ahí. Entonces Jesús no quería problemas con los fariseos y no quería crearle problemas a Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que hizo? Salió, se fue de ahí, se fue de Judea y partió otra vez para Galilea. ¿Dónde es Galilea? Galilea es donde Jesús había convertido el agua en vino. O sea, estaba ahí, y para no crear problemas para los fariseos y para él, porque su tiempo no había llegado, regresó y se fue a Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Y quiero que pongan atención a esta palabra. Decía ahí: y tenía que pasar por Samaria. Jesús tenía que pasar por Samaria. Para poder entender esto, usted tiene que saber qué es Samaria. ¿Qué tipo de pueblo es Samaria? Samaria era un pueblo que estaba formado, obviamente, por los samaritanos. Ellos eran, por así decir, mitad judíos y mitad sirios. Ellos se habían mezclado durante la conquista de los sirios. Los judíos no los querían a ellos porque eran mestizos. Es más, los miraban a ellos y los hacían de menos porque los miraban contaminados. Ritualmente ellos estaban contaminados y ni se acercaban a ellos. Cuando un judío que estaba en Judea tenía que ir a Galilea, habían dos formas de ir. Había la forma corta y directa
y había la forma del mar, el camino del mar, un poquito más largo. La forma directa para ir a Galilea tenían que pasar por Samaria. Pero la mayoría de judíos, y especialmente los judíos fariseos y los más devotos de Dios, que no querían contaminarse con estos samaritanos, preferían caminar más lejos. Nosotros sabemos quién es Jesús. Y aquí tenía significa que él quería pasar por ahí porque todos, la mayoría, evitaban ese lugar. Por eso dice aquí, Jesús tenía que pasar por Samaria. Y llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, que dio a su hijo José. Jacob es el padre de la nación de Israel. De ahí salieron las 12 tribus de Israel. Cuando Jacob llegó a la tierra de Canaán, ahí él estaba, en Sicar. Y una de las tribus, uno de sus hijos, se quedó allá a vivir, en la tribu de José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Cuando llegó ahí a la tierra de Canaán, lo primero que hizo él fue un pozo. Y ese era el pozo de Jacob. Y siempre había estado ahí, los descendientes de José estaban ahí, pero se habían mezclado con los de Asiria y ahora eran samaritanos. Entonces Jesús, cansado del camino, dice, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Jesús aquí lo vemos buscando a nosotros en nuestros tiempos más duros y en nuestros tiempos de vergüenza. La hora sexta es las 12 del mediodía. Dice ahí, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, era las 12 del día. Nadie va a sacar agua en esos terrenos áridos, en esas áreas áridas de Israel. Es un calor tremendo y es un trabajo arduoso poder sacar esa agua del pozo. Y ahí estaba Jesucristo y fue y se sentó. Habían caminado más o menos un día, digamos 8 horas con sus discípulos, y él se sentó ahí en el pozo. Y dice aquí que una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Jesucristo, siendo Dios, él sabía que esta mujer iba a venir a las 12 del día, cuando el calor estaba más fuerte. Esta mujer era una mujer samaritana, dice acá. Ustedes ya pueden ver que Jesús era judío y que ella era samaritana. Y los judíos no tenían trato con los samaritanos, ¿no? Entonces, tenemos aquí una mujer de Samaria, vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Me imagino yo a Jesús sentado ahí a la par del pozo. La mujer viene sola porque no hay nadie. Los discípulos se fueron a comprar comida. Y le dice a la mujer, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Otra cosa interesante que hay que notar acá es, habían 12 discípulos. ¿Se necesitan 12 personas para ir a comprar alimentos? ¿Verdad que no? Algunos de los discípulos se hubieran podido quedar con Jesús, pero posiblemente Jesús mandó a todos, porque él quería tratar con esta mujer en privado. ¿Cómo es Jesús, verdad? Qué amor tan lindo y cuidadoso. Entonces Jesús la buscó a ella en privado. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, sale ahí, no, obviamente ella se da cuenta que él es judío y que ella es samaritana y le dice, entonces la mujer samaritana le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Ella se sorprende. Esto es algo que no le había pasado a ella. Esto era algo fuera de lo normal. Un judío no le iba a pedir nada a un samaritano, especialmente cuando esa cubeta que iba a sacar el pozo, y de ahí tenían que tomar agua los dos, y es sabiendo que esa cubeta era donde tomaban todos los samaritanos agua. Ellos no compartían utensilios donde bebían o comían. Eso era parte de la ley, no levítica, sino de la ley de los fariseos. Por eso se sorprendió, ¿cómo me estás pidiendo? ¿No sabes que te vas a contaminar? ¿No te han dicho que nosotros contaminamos? Esto era lo que estaba pasando. Dice, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Los judíos, ellos eran los limpios. Los samaritanos, ellos eran los inmundos, de acuerdo a los judíos. Jesús la buscó a ella en medio de este rechazo. Y es interesante porque aquí como que se da vuelta la cosa, ¿no?
Jesús viene y la busca a ella, escondida a esa hora. Ella se estaba escondiendo a las 12 del día, porque después vamos a saber por qué se estaba escondiendo. Había un secreto que ella tenía, que no quería que las personas lo supieran. Y si lo sabían, ella no quería ser vista en medio de la plaza donde estaba el pozo por las otras mujeres y los otros hombres. Pero aquí miramos que Jesús la busca en medio de ese rechazo cultural a ella. Pero ¿por qué Jesús se apartó de su camino para poder ir y buscar a la mujer samaritana en medio del calor cuando él estaba cansado? ¿Por qué? ¿Por qué hizo Jesús eso? Jesús sabía que que ella tenía una sed. Era una sed muy profunda. Era una sed que la volvía a hacer regresar al pozo todo el tiempo. Jesús nos busca para satisfacer nuestra sed espiritual. Jesús sabía que esta mujer samaritana tenía una sed profunda, era una sed espiritual. Dice aquí el versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, le dice Jesús a la mujer, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Mire cómo es Jesús. Jesús conoce la vida de esta mujer. Jesús vino y tomó el camino corto porque quería ir a buscarla a ella. Jesús, como hijo de Dios y 100% Dios, él hace todo con un propósito y va y la busca. Y cuando la busca, él le muestra que ella tiene una necesidad grande que ella no se ha dado cuenta. Muchas veces Jesús nos busca no porque él tenga necesidad de nosotros, hermanos, sino porque nosotros tenemos necesidad de él. No sabemos que nos quiere dar un regalo. Le dice él aquí a ella: si supieras el don de Dios. Esa palabra don quiere decir regalo. Si tú supieras el regalo de Dios. ¿Y quién es el que te dice? ¿Quién es el que te está hablando? Pero no sabes. No sabemos que el agua que él nos ofrece es una agua especial. Y muchos pueden que se preguntan: ¿qué agua está ofreciéndole aquí a Jesús a esta mujer? ¿Qué es esa agua, pastor? Ya sé que no es el agua del pozo, no es obvio. Esa es una agua física. Jesucristo le está ofreciendo a esta mujer otra agua. ¿Qué agua es esa? Quiero que vayamos a Juan 7, 37 al 39. Va a aparecer aquí en sus pantallas. Y aquí viene y nos aclara el mismo evangelio de Juan, ¿de qué agua está hablando Cristo? Mire lo que dice aquí. Juan 7, 37, 39 dice lo siguiente: y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pies, exclamó en alta voz diciendo: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Jesucristo le estaba ofreciendo a esta mujer que tenía esa sed, y vamos a ver cuál era la sed de ella más tarde, de beber de un agua que ella nunca iba a tener más sed. Esta era que ella podía tener y recibir el Espíritu Santo en ella. Ella le dijo, no se dio cuenta, no entendía, porque no sabía el regalo de Dios y no conocía quién le estaba hablando. Ella dice en el versículo 11, dice, ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Vienes aquí, estás sentado ahí y no tienes con qué sacarla. Yo tengo un lazo y una cubeta, pero tú no tienes con qué sacarla. Y el pozo está hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, al cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Ella seguía pensando que del agua que Jesús le estaba hablando era esa agua física, esa agua de beber. Ella cambió el tema sin saber lo que Jesús le estaba ofreciendo. Ella ignoraba porque no sabía quién era Jesús. Ahí ella tenía enfrente al creador de los cielos y la tierra
y no podía verlo. Y hoy, ahorita mismo, usted está oyendo esta prédica, Jesús está enfrente de usted y usted no lo puede ver. Y le está ofreciendo de esa agua. Si usted quiere verlo, si usted quiere conocerlo, tiene que beber de esa agua. Sin esa agua no vamos a poder verlo o conocerlo. Sigamos. Ella cambia el tema sin saber qué es lo que Jesús le está ofreciendo. Ella ignora porque no sabe quién es Jesús. La mujer samaritana tiene una gran sed espiritual y ella se apoya en lo que sabe en vez de apoyarse en Jesús y su palabra. Todo este tiempo ella ha tenido esa sed espiritual y no quiere soltar ese conocimiento del mundo que tiene y de esa agua sucia que está bebiendo. Y ella sabe que hay una necesidad profunda en su alma. A veces nuestro entendimiento de Jesús no es bíblico. Tenemos ideas erróneas de Jesús que no nos permiten verlo a Él y mucho menos ser satisfechos. El versículo 13 dice: respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Qué cosa tan tremenda, hermanos. Si están durmiendo, despierten. Si están durmiendo, despierten. Porque leímos la lista de esa agua que le ofrece el mundo. Y aquí Jesucristo les está ofreciendo un agua que les va a satisfacer profundamente. Ya no van a tener sed. Jesucristo sabe que nosotros andamos bebiendo de agua del mundo que no nos llena. Y Él nos ofrece de un agua mejor. La promesa del agua viva. Hay una promesa. Jesús está haciendo una promesa aquí. ¿Cuál es esa promesa? Ya no va a tener usted sed más. Pastor, yo no siento que me aman. Ya no va a tener sed por amor. Pastor, yo siento que no le valgo a nadie. Usted cuando bebe de esa agua va a saber que usted vale todo para Jesús. Pastor, yo siento que a nadie le importa mi situación. Cuando usted beba de esa agua, usted va a saber que Dios está ahí parado a la par suya y que a Él sí le importa su situación. Pastor, es que yo ya no puedo con esta vida. Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Cuando usted beba de esa agua viva, usted va a ver los problemas que vienen, solo se va a sonreír y va a mirar para Dios y le va a decir: Dios, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque usted sabe que Dios está ahí a la par suya. Ese es el agua que le está prometiendo. Es una promesa del agua viva. Ya no tener sed jamás. El agua estará adentro de usted y esa fuente estará creciendo adentro de usted. Mire lo que dice aquí. Dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, es Cristo el que da esa agua no se la da a usted, es Cristo, que yo le daré, se convertirá en él, en esa persona, una fuente de agua que brota para la vida eterna. Adentro de usted, esa agua se convierte en una fuente que brota para la vida eterna. La presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida es la que quita la sed del alma frustrada y te convierte en una persona que comparte una vida satisfecha con los demás, en lugar de succionar la vida de otras personas como un suelo arenoso. Lo que está diciendo aquí Cristo es que en vez de andar chupando, de succionando la vida de otras personas al beber de esa agua del mundo a través del pecado, que nosotros ahora, a través de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos nosotros alentar y exhortar a otras personas para que ellos tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Puede uno no estar satisfecho aún teniendo el Espíritu Santo?
Piensen bien en esa pregunta. Si usted es cristiano y el Espíritu Santo mora dentro de usted, ¿usted puede no estar satisfecho? Es posible. ¿Cuántos de ustedes han nacido de nuevo acá y todavía andamos buscando y bebiendo de esa agua del mundo? El Espíritu Santo tiene la capacidad de satisfacernos completamente, pero tenemos que ser llenados de Él y mantenernos llenos y permanecer llenados en el Espíritu Santo. Efesios 5:18 lo dice de esta manera. Efesios 5:18 lo dice así: y no os embriaguéis con vino, no se llenen de vino, en lo cual hay disolución, en lo cual hay problemas, hay pecados, hay todas esas cosas, sino sed llenos del Espíritu. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero conforme nosotros leemos más de la palabra de Dios, oramos, alabamos, obedecemos la palabra de Dios, ahí nos estamos llenando más y más del Espíritu Santo. Entre más confesamos nuestros pecados, ahí sale y deja espacio para que el Espíritu Santo siga llenándose más adentro de nosotros. Y ahí vamos a estar satisfechos. Si usted nació de nuevo, el Espíritu Santo está ahí, dentro de usted. Pero va a estar bien bajito, como un tanque casi en vacío, si usted no está obedeciendo la palabra de Dios. Dice aquí, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. ¿Usted cree que esta mujer samaritana entendía lo que Jesucristo le estaba hablando? No. Dame de esa agua para que no tenga que... Ella pensó que le iban a poner una su tubería especial ahí en su casa, que solo abre el grifo y ahí sale el agua, ¿no? No. Ella no quería ir al pozo. Hasta sacar agua del pozo es cansado, ¿verdad? Y dice aquí, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Ella no estaba entendiendo porque había algo. Y ponga atención, aquí Jesús nos muestra con esa pregunta qué era lo que evitaba que ella pudiera ver quién era al que ella tenía enfrente. Esta pregunta que Jesús le hizo le va a mostrar a usted qué es lo que no nos deja ver quién es Cristo. Y en el caso de la mujer, que ella podía entender lo que Jesucristo le estaba diciendo y quién era Él. Jesucristo le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús lo sabía todo. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Pero no se quedó ahí, agregó. Jesús le dijo: bien has dicho, o sea, no has mentido, mujer, no tienes marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. ¿Qué está haciendo Jesús acá? ¿Qué está haciendo Jesús con esta mujer? Primero podemos ver que ella tenía una gran sed adentro de ella. No sabemos realmente qué era y de dónde provenía, pero era una falta de amor. Ella tal vez buscaba amor en los hombres y ella se sentía que ella valía si ella podía estar casada. Había tenido 5 maridos. En la ley judía, una mujer solo podía casarse y divorciarse 3 veces. Ya después eso era pecado. Pero recuérdense, ella no era completamente judía, ella era samaritana. Otra de las razones por las cuales los judíos porque no obedecían la Biblia ni la conocían bien. Entonces ella sentía que tenía que estar con un hombre para ella sentirse amada. Esa era la sed de ella. Esa es la satisfacción que andaba buscando. Por eso había tenido 5. Y con el que ahora vivía, que no es su marido, también andaba buscando esa satisfacción, que alguien la amara. Y Cristo sabía que ella necesitaba ser amada y le estaba ofreciendo de esta agua viva, y ella ya no iba a tener más sed. Ella podía ser completamente satisfecha
al dejar y al entender quién era Jesús y aceptarlo a Él y su mensaje y dejar que el Espíritu Santo viniera y morara dentro de ella. Ella ya no, media vez ese amor entraba ahí de Dios, ya no iba a necesitar más. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. ¿Qué pasó ahorita? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Saben qué pasó ahí? Una confesión. La mujer confesó con la pregunta de Jesús. Ella confesó y Jesús le ayudó y le mostró, y ella no dijo nada, sino que confirmó con su respuesta que Jesús sabía lo que estaba diciendo. Es necesario poder ver nuestros pecados para poder ser satisfechos. Si hay pecado en nuestra vida, tenemos que decirlo. Tenemos que venir a Dios y decirle: Dios mío, yo estoy tratando de satisfacer esta área de mi vida con esto. Y yo sé que eso no me satisface porque sigo yendo ahí y no me satisface. Yo sé que estoy pecando. Si usted viene y reconoce eso y le dice: Dios, ya no quiero tomar de esa agua, porque esa agua me llena por un ratito y después me siento culpable. Ese es el agua del mundo. Se sienten culpables. Y cuando tienen sed, van a tomar otra vez, van a ese pozo. Esa era la razón por la cual esta mujer iba a las 12 del día a sacar agua, porque tenía una gran vergüenza. La comunidad la conocía a ella. Unos teólogos creen que ella era una prostituta y que Jesús estaba tratándola con delicadeza para que ella no se sintiera mal. Iba a las 12 del día, cuando no había ni un alma, ni una persona, a sacar agua. Y Jesús le dice: ya no tienes que hacer eso. Yo estoy aquí, pero no me puedes ver. No puedes entender lo que te estoy diciendo hasta que tú vengas y reconozcas tus pecados ante mí. ¿Y cuál es el resultado de un alma que está saciada, que ya no tiene sed, hermanos? ¿Cómo se mira un alma que ha sido llena del Espíritu Santo y se mantiene lleno del Espíritu Santo? El resultado de un alma saciada con el agua viva del Espíritu Santo es una alma que adora todo el tiempo. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Esa fue la respuesta que le dio, diciendo: ya sabes cuál es mi pecado, ¿no? Y sí lo reconozco, parece que tú eres profeta. Nuestros padres, y viene ella y le cambia la conversación y le dice: nuestros padres adoraron en este monte. El monte es el monte Gerazim, y está ahí a la vista. Y vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén. Y vosotros decís que en Jerusalén está, el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En ese tiempo habían 2 templos. El templo de Jerusalén, que es el oficial, el de los judíos, que todos sabemos, pero ellos, como eran samaritanos y eran mitad, habían construido su propio templo. Y la pregunta que le hace la mujer es: ¿dónde vamos a adorar? Y viene Jesús y le dice: créeme, la hora viene cuando ni en este templo, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El resultado de un alma saciada con el agua viva del Espíritu Santo es una adoración nueva. La adoración a la cual ellos estaban acostumbrados era ir al templo y ahí adoraban a Dios. Pero algo nuevo estaba pasando. El reino de Dios estaba llegando a la humanidad, y había llegado ahí a esa mujer, y estaba llegando a Samaria. Y este tipo de adoración ya no era en un templo de piedra, ni el de Jerusalén, ni del monte Gerazim.
de los samaritanos. Esta era una adoración nueva. Y esta adoración nueva era una adoración que iba a ser en espíritu y en verdad. Mire lo que dice el versículo 22, ya para terminar. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Adorar al Padre y en espíritu y en verdad. Cuando yo les digo a ustedes, qué bonita estuvo la adoración, ¿verdad? Ustedes obviamente saben que estamos hablando de lo que cantamos. El cantar alabanzas es una porción de lo grande que es la adoración. Usted no solo lo adora aquí cuando viene los domingos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe usted que donde quiera que usted está y con sus acciones usted puede adorar a Dios? ¿Cómo es eso? Porque ya vimos acá que cuando el Espíritu Santo de Dios viene y muere en nosotros, ¿qué somos nosotros, hermanos? Lo vimos hace como unas 6 semanas o 7 semanas. Nosotros somos el templo de Dios. Jerusalén ya no es el templo. Gerasím tampoco es el templo. No hay lugar donde vamos a adorar a Dios, un lugar físico. Donde quiera que usted esté, ahí está el templo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Entonces, cuando nos reunimos acá, todos los creyentes, y adoramos a Dios, es lindo esa adoración. Cuando usted va a su casa y usted está solo, y usted actúa de acuerdo con la palabra de Dios y con la verdad de Dios, usted está adorando a Dios en espíritu, porque el Espíritu Santo mora adentro de nosotros. La única adoración que Dios recibe de nosotros es la adoración que viene a través del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios no está dentro de nosotros, no podemos adorarlo. Y la otra es la verdad. Teniendo el Espíritu Santo de Dios, nosotros todavía podemos actuar y vivir la verdad de Dios, o podemos actuar y vivir algo que es una mentira. Dios no va a ser adorado con mentiras ni con esa forma de vivir. Dios es adorado cuando nosotros, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo dentro de nosotros, adoramos con toda nuestra vida a Él. Y de esta es la alabanza que Jesucristo está hablando aquí. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero la hora viene y ahora es. ¿Por qué viene? Porque el Espíritu Santo no había sido dado a los humanos. ¿Cuándo fue el Espíritu Santo dado a los humanos? Cuando Jesucristo murió en la cruz y dio el Espíritu. Y después en Pentecostés, ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Esta es la nueva adoración que Dios anda buscando en nosotros. Dice, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios anda buscando nuestra adoración. Adoradores para que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Póngase a pensar usted. Dios busca que lo adoren. ¿Dios necesita nuestra adoración? ¿Qué piensa? No. Él tiene querubines, que son los ángeles más altos, que lo adoran día y noche. Y estos querubines nunca han pecado. Y están ahí en la presencia de Dios diciendo, santo, 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 santo. Es lo único que pueden decir. Podrían decir otras cosas, pero porque están en la presencia de un Dios santo. Pero aquí dice que Dios busca adoradores para que lo adoren al Padre en espíritu y en verdad. Eso somos nosotros. Entonces, ¿cuál es el motivo que Dios quiere que nosotros lo adoremos a Él? Si no es que Él nos necesite, ¿por qué lo está haciendo? Clásico de Dios, ¿verdad? Él hace las cosas para nosotros no porque Él necesita de nosotros, sino porque nosotros necesitamos de Él.
Si nosotros no tuviéramos o no tuviésemos un Dios que adorar, estuviéramos adorando otras cosas. Y aún así, teniendo un Dios que adorar, adoramos otras cosas. Tenemos un montón de ídolos. La razón que Dios quiere que lo adoremos es para que nuestro compás espiritual esté siempre apuntando a Dios y no nos distraigamos de esa agua que ofrece el mundo, que solo nos deja sedientos. Y es una adoración, hermanos, que cuando nosotros practicamos eso es algo tan lindo, tan bello, que no da ganas de salir de eso. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Ustedes han experimentado eso, ¿verdad? Y los que no lo han experimentado, espérense, ya van a llegar y se van a dar cuenta que es algo lindo. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando su equipo de fútbol está jugando en el mundial? Y digamos que van perdiendo y en los últimos minutos vienen y meten 2 goles y gana su equipo. ¿Usted qué hace? Se queda ahí sentado y ganamos. O salta y pega esos gritos que ganamos y pega unos gritos que no le importan a los vecinos hoy, no le importa nada. Y si está en el estado, peor, usted grita y grita. Eso es una forma de adoración. ¿Sabe usted? Es una forma de adoración, de reconocer que lo que los jugadores hicieron es algo de celebrar. Vale la pena celebrarlo. Conforme nosotros vamos conociendo más a Dios, su vida va a empezar a reflejar más y más esa adoración. Dios mío, gracias por este día tan bello. Antes si usted ni miraba si los días eran bellos o feos o bonitos. Gracias, Dios mío, gracias por esta hoja. Qué color tan bello. Dios le empieza a abrir los ojos y usted empieza a ver cosas que Dios, mira ese amanecer, qué lindo, Dios mío. Tú no lo tenías que hacer. Ahí ustedes están adorando a Dios. Eso es lo que Él está hablando. Si usted, hermanos, mi exhortación para ustedes es esto. Yo sé que el Espíritu Santo está trabajando con ustedes, porque el Espíritu Santo siempre está trabajando, la Biblia dice eso, ¿no? Nos está santificando, nos está purificando. Les ha mostrado áreas en sus vidas que nosotros andamos buscando satisfacción. Entonces quiero exhortarlos a que usted reconozca eso y le pida perdón a Dios. Y decirle a Dios que Él es el único que le puede saciar esa sed que usted tiene adentro de usted.